En los años 90, la industria de los videojuegos estaba dominada por gráficos en 2D. Nintendo y Sega lideraban el mercado de las consolas, pero una empresa japonesa llamada Sony estaba a punto de cambiar el juego para siempre. La PlayStation, lanzada en el 1994, marcó el debut de Sony en el mundo de los videojuegos, destacando con sus innovadores gráficos en 3D y su transición de los cartuchos a los discos compactos. Esta consola no solo redefinió los estándares tecnológicos, sino que también atrajo a jugadores y desarrolladores gracias a su amplia gama de títulos como Gran Turismo, Crash Bandicoot, Tomb Raider y Final Fantasy. En tan solo unos años, PlayStation se convirtió en un éxito rotundo, vendiendo más de 100 millones de unidades en todo el mundo. Su estrategia de marketing dirigida a adolescentes y adultos ayudó a posicionarla como la consola que definió una generación. ¿Sabías que esto empezó por un desacuerdo con Nintendo? Quédate conmigo y te cuento esta fascinante historia. A finales de los 80, Nintendo y Sony unieron fuerzas para desarrollar una consola basada en CD-ROM. Este proyecto, llamado PlayStation, buscaba combinar la experiencia tecnológica de Sony con la experiencia de juego de Nintendo. Pero las cosas no salieron según lo planeado. Nintendo, preocupada por los derechos de la licencia y control sobre sus juegos, rompió la asociación en la CES de 1991 y lo hizo públicamente. Esta traición sorprendió a Sony y al resto de la industria. En lugar de rendirse, Sony decidió seguir adelante sola. Así nació la PlayStation como un proyecto independiente. El desacuerdo en el CES de 1991 cambió para siempre la industria de los videojuegos. Sony pasó de ser un socio de Nintendo a ser su mayor competidor, y el nacimiento de la PlayStation marcó el inicio de una nueva era. Nintendo, aunque se mantuvo como un gigante, enfrentó uno de los retos más grandes de la historia debido al éxito de Sony. Por cierto, si quieres un video dedicado exclusivamente a este drama, dímelo en los comentarios, los leo. Ken Kutaragi era un ingeniero de Sony en los años 90, conocido por su habilidad técnica y su pasión por la innovación. Aunque Sony no estaba involucrada en la industria de los videojuegos en ese momento, Ken Kutaragi creía firmemente en el potencial de este mercado. Kutaragi convenció a los ejecutivos de Sony para trabajar en secreto con Nintendo en un chip de sonido para la Super Nintendo. Este chip, conocido como el Sony SPC700, se convirtió en uno de los elementos clave del éxito de la Super Nintendo gracias a su capacidad de reproducir sonidos avanzados. Sin embargo, su participación en este proyecto no fue bien vista por algunos de los ejecutivos de Sony, quienes consideraban los videojuegos infantiles y poco prestigiosos. Cuando Nintendo rompió públicamente el acuerdo con Sony en la CES de 1991, muchos dentro de Sony querían abandonar el proyecto de PlayStation como periférico de la Super Nintendo, pero Kutaragi insistió en que Sony tenía el conocimiento técnico y potencial para desarrollar su propia consola. Convenció al presidente de Sony, Norio Oga, para que le diera luz verde al proyecto. Muchos de los altos ejecutivos, especialmente de la división tradicional como la electrónica y la música, se oponían en invertir en videojuegos. Consideraban que esta no encajaba con la imagen de Sony como una empresa tecnológica seria. La competencia feroz. En esa época, Nintendo y Sega dominaban el mercado de las consolas, y entrar en ese mundo como novato parecía una apuesta arriesgada. Presupuesto limitado. Ken Kutaragi tuvo que trabajar con recursos iniciales modestos y reunir un equipo que compartiera su división para construir algo innovador. Kutaragi lideró el desarrollo de la consola revolucionaria que usaba CDs en lugar de cartuchos. Esto solo no reducía el costo de producción de los juegos, sino que también ofrecía mucho más espacio de almacenamiento, permitiendo mejores gráficos, música y cinemática. La PlayStation ofrecía gráficos en 3D avanzado y una arquitectura flexible para los desarrolladores. Sony facilitó el desarrollo de los juegos al ofrecer herramientas accesibles y asegurarse de que la consola fuera atractiva para los estudios. PlayStation se lanzó en el
1994 en Japón y en 1995 en otros mercados. Fue un éxito rotundo. Logró superar rápidamente a competidores como Sega Saturn y estableció a Sony como el líder en la industria de los videojuegos. Vendió más de 100 millones de unidades en todo el mundo, convirtiéndose en la primera consola en alcanzar ese hito. Introdujo franquicias como la icónica Final Fantasy, Metal Gear, Gran Turismo y Crash Bandicoot. El éxito de la PlayStation consolidó a Ken Kutaragi como uno de los grandes visionarios de la industria. Posteriormente, lideraría el desarrollo de la PlayStation 2, que se convertiría en la consola más vendida de todos los tiempos. Su historia muestra cómo la perseverancia, la pasión, la capacidad de desafiar el status quo puede transformar una industria. Si llegaste a este punto, recuerda darle like, compartir y suscribirte. Voy a comenzar a subir videos todas las semanas. Y comenta, ¿qué recuerdas de tu primera PlayStation? Déjamelo aquí en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.